Hola, bienvenida, bienvenido a mi nuevo episodio del podcast, un espacio donde siempre estamos hablando sobre seguridad alimentaria, desde la experiencia, con claridad y profundidad, para que puedas aplicar todo lo que aprendes en tu día a día. Hoy nos vamos a meter en un tema bastante fundamental dentro de un sistema de inocuidad alimentaria, que es la evaluación de proveedores. Y lo vamos a hacer centrándonos en los requisitos de la norma BRCGS Food, en su versión 9, por supuesto, que es la vigente. Y no es que lo haya elegido por casualidad, realmente lo he elegido porque ha sido muy solicitado a través de mi página web, marifemontes.com, donde tú también puedes mandarme el tema que quieres que trate en los próximos episodios. Pero en este caso es verdad que todas las industrias alimentarias, al final de una manera u otra, siempre tienen que estar comprando a sus proveedores materias primas, ingredientes, productos de envase, y en este caso pues este requisito le aplica a todas las industrias alimentarias. Como vamos a ver en este episodio, vamos a evaluar los requisitos que en este caso la norma BRC nos trae para que podamos determinar bien cómo vamos a evaluar los proveedores, qué herramientas vamos a seguir, qué criterios tenemos que elegir y así, bueno, pues según el riesgo en función de la materia prima, vamos a construir un sistema que realmente sea útil para la empresa y garanticemos que los proveedores que estamos usando son válidos para su objetivo. Así que ponte cómoda, ponte cómodo, que comenzamos. Hola, yo soy Marife Montes y aquí estoy de nuevo una semana más contigo en este podcast donde, como siempre podrás ver, estamos tratando requisitos, herramientas, trucos, consejos, TIC muy importante para cualquier sistema de seguridad alimentaria. En este caso siempre me baso en normas como es BRC, IFS, IFS 22000 y por supuesto también en los requisitos legales de cualquier industria alimentaria. Te invito a que visites mi página web marifemontes.com, donde en el apartado de podcast vas a poder ver cada episodio y allí vas a poderte descargar los apuntes de cada uno de estos episodios, porque lo importante es que me escuches con tranquilidad, pero luego dispongas del documento donde te condenso todo lo que hablo en cada episodio para que lo tengas como guía de trabajo. Así que recuerda marifemontes.com. Y ahora sí, comenzamos. En este episodio mi objetivo es que dispongas de un sistema que no solo cumpla con la norma, en este caso es verdad que nos vamos a enfocar en la norma BRC, sino que también te sea útil, que sea realmente útil para tu empresa, para tu sistema de gestión, que sea un sistema ágil, dinámico y práctico. Vamos a comenzar viendo que realmente, bueno, aunque yo me base en la norma BRC, más allá de este tipo de certificaciones, evaluar los proveedores también es un requisito legal, porque tenemos un reglamento aquí en la Unión Europea, en este caso el 178 del año 2002 y el reglamento 852, donde nos dice que, bueno, pues que tenemos que garantizar la seguridad de todos los ingredientes que estamos utilizando y no nos escuadremos en el tema de no es que el proveedor esto es lo que me ha mandado, bueno, ya vendrá en el certificado, o el proveedor no me ha avisado de lo que me manda, bueno, pues ya me aguanto con lo que tengo. Realmente esa no es nuestra responsabilidad, sino todo lo contrario. Nosotros tenemos que ser responsables y asegurar que todo lo que nos entra viene de proveedores perfectamente evaluados y documentados. Es por eso que es una gran responsabilidad empresarial donde, bueno, pues tenemos que saber elegir con quién vamos a trabajar. Debemos de decidir con confiabilidad la reputación de nuestra marca, quién nos va a apoyar en esta reputación, es decir, porque es que el proveedor al final afecta muy directamente en la calidad de nuestro producto y en la calidad de nuestro servicio, porque recuerda que al final un producto alimentario también es dar un servicio de cumplir las necesidades y las expectativas de nuestro cliente. Y luego, pues, como digo, ¿no? Es cuestión de confianza, que tengamos un sistema transparente a lo largo de toda la cadena de distribución. Pero como digo, bueno, sí que centrándonos en la norma BRC, en este caso por supuesto la versión Food en su versión 9, vamos a ir viendo, vamos a analizar las distintas cláusulas que tenemos con respecto a cómo vamos a evaluar a nuestro proveedor. Y aquí comenzamos con un punto clave, ya que, bueno, si te vas a la norma BRC, vas a encontrar estos requisitos de los que te hablo en el punto 3.5. Y ahí ya te vas a encontrar que
Precisamente, fijaros la importancia de este requisito porque ya la norma no lo clasifica como una cláusula fundamental. ¿Y esto qué quiere decir? Porque si no la cumplimos adecuadamente, nos puede afectar, por supuesto, gravemente al resultado de nuestra auditoría, porque podemos incluso llegar o bien a no obtener el certificado o incluso a perderlo. Con lo cual, recuerda que esta cláusula es fundamental, quiere decir que es muy importante que la cumplamos perfectamente. Y a modo resumen, para que vean lo que vamos a ver a continuación, la norma nos dice: cualquier empresa de la industria alimentaria que se encuentre o se quiera certificar en esta norma tiene que tener un sistema eficaz para poder aprobar a sus proveedores y darles seguimiento. Esta segunda parte se nos queda aquí, que no siempre la interpretamos correctamente. No solo es entender y gestionar los riesgos que tiene una materia prima, sino que además también es evaluar al proveedor que me la está suministrando. Y cuando hablo de materias primas, aquí estoy hablando de todo tipo de ingredientes, aditivos, envases, todo aquello que pueda entrar en contacto directo con el producto, todo aquello que tenga información legal, todo aquello que sea la parte comestible, por supuesto, pero que tengamos en cuenta, ¿vale?, lo que sería para nosotros todo este producto terminado y esa unidad de consumo. Ahora después te lo voy a definir. Te voy a definir qué sería este envase, este material de consumo. En este caso hemos dicho que, por supuesto, tenemos que evaluar el riesgo que tendríamos de la materia prima. Aquí en este punto, bueno, pues es el punto de partida y es clave que comencemos enfocándolo correctamente. La norma nos dice: oye, pues ten en cuenta riesgos asociados con esta materia prima y, bueno, pues nos dice: oye, pues teniendo en cuenta criterios de seguridad alimentaria, donde aquí podemos hablar de contaminaciones microbiológicas, químicas, físicas. También me habla de que tengamos en cuenta la autenticidad. Por eso hay un requisito en la norma que nos habla de fraude. También nos pide que evaluemos qué riesgos tiene el producto que nos estén suministrando con respecto a la legalidad. Tenemos que saber cuál es la legislación que le aplica a estas materias primas que nosotros vamos a comprar, porque ahí es donde nos va a ayudar a poder establecer también todos estos controles posteriores en función de esos requisitos legales. Y luego, por último, nos habla de la calidad del producto final. ¿Cómo afecta estas materias primas o estos ingredientes a mi producto terminado? ¿Qué impacto tendría sobre mi producto a nivel de, por ejemplo, de textura, de sabor, de funcionalidad? Estos son los criterios que tenemos que tener claros. Te recuerdo: seguridad alimentaria, autenticidad, legalidad y calidad también del producto. Y ojo, porque esto, como digo, no solo se limita a los puros ingredientes comestibles, sino que también tenemos que tener en cuenta materiales de envasado, como puede ser envasado primario, como puede ser bandejas, films, etiquetas, envases que ya estén impresos, todo tipo de botellas, de barquetas, de blister, de flejes, todo lo que al final, bueno, gomillas, no el fleje del palé, sino gomilla, a lo mejor para un manojo de espárragos, pues todo al final son ingredientes para mi producto terminado y todos tenemos que tenerlos en cuenta. Te decía que quiero también definirte bien lo que es envase primario, porque de hecho no siempre lo interpretamos correctamente. El envase primario no es solo y únicamente lo que entra en contacto directo con el producto que vamos a consumir, sino que sería también todo lo que sería la unidad de venta, ¿vale? Todo aquello, tú piensas, todo aquello que tu consumidor, ¿vale?, el consumidor de tu producto va a llevarse a casa, todo lo que se lleva de una tirada, ¿no? Todo lo que se lleva por esa unidad de venta. Aquí hablamos de botella, tapa, etiqueta, sellos de seguridad, ¿vale? También tenemos que controlar todos estos sellos de seguridad que no sean inviolables, todo aquello que sean etiquetas que ya tengan información legal. Es una materia prima de tu producto y tenemos que controlarla porque esa información legal es relevante para el producto que estamos comprando o que en este caso estamos vendiendo. Con lo cual, piensa cuál es tu unidad de venta. Bueno, pues todo lo que es la unidad de venta es lo que debe de ser controlado dentro de estos requisitos. Y ya, bueno, pues sabiendo bien cuáles serían todos estos listados de materias primas que tenemos que evaluar, ahora vámonos a la siguiente fase, que sería evaluar el riesgo. Y es verdad que aquí, bueno, la norma nos dice que tenemos que evaluar el riesgo de la materia prima para que ese riesgo sea, por así decirlo, trasladado al riesgo del proveedor. Si nos vamos al requisito, ¿vale?, vamos avanzando en la norma, nos vamos al requisito 3511, nos dice: oye, pues vamos a evaluar el riesgo de las materias primas
de cada grupo de materias primas también. Podemos incluso aglutinar por similitudes, pues por grupo todas las materias primas. Las evaluamos según estos requisitos que hemos dicho anteriormente de seguridad, autenticidad, legalidad y calidad del producto, y ahí determinamos cuáles serían el ranking, por así decirlo, de las materias primas de más a menos riesgo. Y ya en función de ese riesgo es el que le transferiremos, como digo, a nuestro proveedor y nos va a servir de base para la evaluación de nuestros proveedores. Aquí en este caso es verdad que el objetivo de esta cláusula es garantizar que hemos identificado todos estos riesgos potenciales y que bueno, pues, hemos tomado unas medidas también de mitigación sobre el propio producto para así pues que este riesgo, por supuesto, se vea reducido y que lo estamos controlando. Claro, la norma nos dice, pues ya en función de nuestras materias primas, uno de los controles, valga la redundancia, va a ser evaluar a nuestros proveedores. También va a ser el establecer, planificar controles en todo este proceso de compra, controles cuando ya estamos recibiendo esa mercancía y pruebas sobre el propio producto que estamos comprando. Aquí la norma lo que nos dice es que tengamos en cuenta que al menos, ¿vale? No es tan prescriptivo, sino que nos dice al menos ten en cuenta todos estos aspectos que yo ya te digo dentro de la propia norma para que los tengas en cuenta. Nos habla de posibles contaminaciones cruzadas por alérgenos, que los tengamos esto en cuenta. También nos habla de posibles contaminaciones por cuerpos extraños, y aquí incluso estos cuerpos extraños pueden ser intrínsecos del propio producto como que nos vengan de fuera, ¿no? Puede ser a lo mejor pues contaminación de huesos, que es intrínseco a la propia carne, o a la contaminación de huesos de una aceituna, o puede ser ya extrínsecos que sean, pues que vengan contaminados de polvo o de material medioambiental, ¿no? No habla de contaminaciones microbiológicas, no habla de contaminaciones químicas ambientales, migración por envases, residuos de pesticidas, no habla también de contaminaciones por especies o por variedades. También nos dirige directamente al tema del fraude o cualquier otro que sea por requisito legal. Además, esta evaluación tienes que tener en cuenta que es importante evaluarla con el enfoque de cómo nos afecta la calidad de nuestro producto final, ¿vale? Pues esto para que siempre tengamos, digamos, ese prisma. Y aquí hay un punto clave que quiero aclararte, y es que realmente la norma BRC no pretende que dupliquemos la evaluación de riesgo de las materias primas, como ya puedes estar pensando, oye, pero si yo ya esto lo he hecho tanto a lo mejor en el apartado de fraude como en el del plan de APPCC. Aquí está el quid de la cuestión, es que unifiquemos todos estos requisitos, hagamos no pretende, ¿no? La norma no pretende duplicar estos análisis, sino lo que pretende es que tengamos en cuenta la unificación de estos requisitos, la integridad de esto, de cómo estamos integrando un requisito con otro, y que solo lo hagamos una única vez, pero que tengamos en cuenta todos estos enfoques. En el análisis del plan de APPCC, que tengamos en cuenta el análisis de frente al fraude y el análisis frente a los requisitos que ahora voy a necesitar para poder evaluar a mis proveedores. Con lo cual, cuando hacemos este plan de APPCC, pues ahí es donde tienes que tener en cuenta que directamente las materias primas las vamos a evaluar, y luego los resultados me van a servir también, en este caso, para evaluar a nuestros proveedores. Y es verdad que dentro de que, como la norma nos indica, si lo tenemos unificado en todos estos requisitos, nos indica que el plan de APPCC se ha evaluado anualmente, se ha revisado. Aquí en este caso es verdad que, pues si tú lo has hecho de manera separada, pues la norma nos dice, nosotros tenemos que volver a analizar esta evaluación de riesgo, que por supuesto la tenemos que tener documentada y actualizada, y sí que es verdad que aquí nos habla de como mínimo cada 3 años. ¿Qué pasa? Que como si ya lo tenemos unificado, pues seguramente te está yendo a esa revisión anual, con lo cual perfecto. Pero también quiero que tengas en cuenta, que remarques, que lo consideréis, es que si cambias de proveedor, si cambias de materia prima, si las propias materias primas están cambiando de características, si ocurre algún incidente de alguna retirada, alguna recuperación del mercado de productos que afecten, de productos que tú estás comprando y son de tus proveedores, pues si se da el caso,
algunos de estos supuestos, tú sí que es verdad que deberías de, aunque no haya cumplido el año o no haya cumplido los 3 años, sí que es verdad que tenemos que analizar tenemos que revisar nuestra evaluación de riesgos para ver si sigue estando vigente, porque puede ser que esos riesgos, bien porque ya te repito, hemos cambiado de proveedor de materia prima o de características de materia prima o hemos tenido alguna incidencia de crisis, bueno, pues puede ser que esos riesgos se vean afectados, con lo cual recuerda que al menos cada 3 años, siempre que ocurran estos eventos y que si lo tenemos integrado en el plan de APPSS, pues sí que sería anual. Partimos, ¿vale? Continuamos porque tenemos evaluado el riesgo de nuestras materias primas, ahora lo trasladamos al proveedor. Esto quiere decir, oye, pues si un proveedor que me está suministrando materias primas de un nivel de riesgo alto, me va a hacer sospechar que ese proveedor lo voy a tener que tratar también en función de ese riesgo, ¿no? Y va a ser para mí un proveedor de riesgo alto. O puede ser que, independientemente de que sea una materia prima de riesgo alto, pues por determinadas circunstancias que vamos a ver ahora, se me mitiga el riesgo del proveedor y ya pues no lo voy a considerar. Pero por regla general sí que es verdad que para casos muy concretos, si una materia prima es de alto riesgo, mi proveedor será también de alto riesgo. ¿Qué nos dice la norma? Nos da 3 opciones o nos da 3 vías por las cuales yo voy a poder aprobar a mi proveedor. Vamos a empezar primero sin saber qué riesgo tiene, ¿vale? Me dice, en primer lugar, me da la opción de que yo pueda evaluar a mi proveedor y lo pueda aprobar por una certificación reconocida por el GFSI, por supuesto BRC o cualquier otra reconocida por el GFSI, pero aquí sí que tenemos que tener en cuenta que cuando aprobamos por este tipo de certificaciones, tenemos que asegurarnos, en primer lugar, que la certificación se encuentra actualizada, se encuentra vigente y que el alcance de esta certificación corresponda al producto que a mí me están suministrando. Este detalle no siempre se está revisando correctamente. Con lo cual aquí, bueno, pues revisa, ¿vale?, el alcance del certificado. Y aquí un consejito, no tenemos por qué estar todos los años pidiéndole a mi proveedor que me renueve el certificado, porque eso al final te genera mucho más trabajo. El escribirle un correo, el estar pendiente de si te contesta, que no te contesta, tienes que volverle a preguntar. Directamente vete en el caso de que estén certificados por BRC, vete a la página web del BRC Directory, que ahí vas a poder consultar la validez del certificado y el alcance. Te sacas un pantallazo de esa información de la página web y listo. Lo adjuntas con tu antiguo certificado como para llevar un histórico y es totalmente válido. Si es otro tipo de certificación, IFS, FS22000, ya todas las certificaciones están obligadas a presentarte un código QR en el propio certificado, que si tú lo lees con el móvil, con una cámara, pues te va a llevar directamente a revisar la validez de ese certificado, con lo cual, ya te digo, no tienes que estar todos los años molestándote ni molestando al proveedor pidiéndole un documento que ya es totalmente accesible a través de estos códigos QR. Luego tenemos una segunda opción que sería el auditar al proveedor. Este proveedor no se encuentra certificado, por ejemplo, entonces, o tú quieres auditarlo porque es un nivel de riesgo, tienes inseguridades o quieres asegurarte de determinadas características o especificaciones de esa materia prima, pues podemos hacerle una auditoría. En este caso, es muy importante que tengamos en cuenta que esta auditoría tenemos que cubrir aspectos de seguridad del producto, revisión de APPSS, autenticidad, defensa alimentaria, trazabilidad y buenas prácticas. Y que, por supuesto, estas auditorías tienen que ser realizadas por personal competente, con experiencia, que tengamos un informe con los resultados de esta auditoría, que validemos este informe, es decir, que sea una auditoría de cierta calidad. No nos vale la visita de cortesía, sino que una auditoría de cierta calidad. Y luego ya tenemos una tercera opción que sería el cuestionario de evaluación para proveedores siempre que sean de bajo riesgo. Es decir, nosotros podemos aprobar a un proveedor de bajo riesgo que incluya todos estos temas que hemos ido mencionando dentro del cuestionario, pues de seguridad alimentaria, de autenticidad, de fraude. Lo revisamos, si esa información que el proveedor nos ha suministrado la damos por válida, podríamos aprobarlo, pero siempre ten en cuenta que serían los de bajo riesgo, ¿ok? Solo los de bajo riesgo. Con lo cual, ya recapitulando, si tenemos materias primas de alto riesgo, pues lo que vamos a esperar del proveedor es que se encuentre certificado o en su defecto que le hagamos una auditoría, y si tenemos proveedores de bajo riesgo, con el simple cuestionario.
Pero claro, ahora me dice, bueno, ¿cómo llego yo a esta evaluación de riesgo si ya solo tenía los riesgos de las materias primas? Aquí nosotros también podemos considerar qué historial tenemos con el proveedor, qué reputación tiene en el mercado, de qué país está viniendo este proveedor. Hay países que, bueno, que ya sabemos que quizás tienen unas contaminaciones ambientales fuera de nuestro nivel, que, bueno, pues que tienen otros requisitos legales, que incluso tienen otra interpretación de la cultura, que la tienen menos desarrollada, con lo cual, bueno, también podemos evaluar el origen de este proveedor para así determinar, bueno, pues si subimos o bajamos la puntuación de su nivel de riesgo. Con lo cual, aquí ya es verdad que la norma no me dice qué requisitos mínimos tengo yo que evaluar o qué criterios mínimos tengo que usar para evaluar el nivel de riesgo, pero sí que tú te estableces un poco en función de la naturaleza de tu actividad, pues aspectos de este sentido, ¿no? ¿Qué materia prima me está suministrando? Si es de alto o bajo riesgo, pues le damos una puntuación. ¿Qué historial tenemos con este proveedor? Si ya viene históricamente trabajando con nosotros, qué reputación tiene en el mercado, qué área geográfica es, si es un proveedor directo o es un distribuidor. Ahí también nosotros tenemos que evaluar ese requisito, con lo cual, bueno, para que tengas en cuenta, y ya me determina el nivel de riesgo. ¿Que tenemos proveedores, como hemos dicho, de alto riesgo? Pues sí o sí, la norma nos dice, bien por certificado, bien por auditoría. ¿Que tenemos proveedores de bajo riesgo? Podemos aprobarlos por el cuestionario. Y ahora después veremos un poco esto del cuestionario, qué nos implica también y qué repercusiones tendría y qué cositas más tenemos que darle de seguimiento al proveedor. Ahora después en un momentito te lo voy a contar. Pero claro, ya tenemos a nuestro proveedor aprobado en función de estos requisitos que hemos dicho, la documentación que nos ha ido presentando, pero es que ahora la norma nos pide un segundo punto y es el que no siempre lo estamos interpretando correctamente. Y es verdad que no siempre, ¿eh? Pero bueno, se interpreta. Vamos a ver que seguro cuando terminemos este episodio ya sí que lo vamos a interpretar correctamente. Si bien es importante saber cómo y por qué hemos aprobado a los proveedores, qué documentación le hemos pedido, también es fundamental garantizar que se justifica luego esta aprobación de forma continuada, lo que sería un seguimiento continuo o un desempeño. Cada industria es libre, cada sistema de gestión es libre de determinar cómo vamos a otorgar o qué requisitos, criterios vamos a otorgar para poder evaluar de manera continua al proveedor. Pero sí que siempre tiene que estar basado en un enfoque basado en el riesgo para el producto. Y este seguimiento, esta evaluación, la tenemos que hacer documentada, basada en el riesgo y con criterios bien definidos. Por ejemplo, yo te voy a poner algunos ejemplos. Vamos a analizar el historial de no conformidades que hayamos tenido con el proveedor. Incluso estas no conformidades las podemos clasificar según la importancia o la repercusión que ha tenido sobre nuestro producto o sobre nuestro sistema productivo. Vamos a ver todos los incidentes de calidad o de seguridad. Vamos a evaluar resultados analíticos. Si le hemos hecho controles analíticos al proveedor, aquellos que están bien, aquellos que no. Cambios que haya sufrido en la certificación. Por ejemplo, ha perdido la certificación, pues ya te tiene que sonar la alarma de qué ha pasado con este proveedor. O cambios que haya tenido en su proceso de producción o cualquier cambio que te haya notificado. En fin, todo esto son datos que a mí me van a ayudar a evaluar cómo de bien sigue siendo mi proveedor para mí. Que no es solo, yo aquí siempre digo, evaluar el seguimiento continuo no es solo a final de año comprobar que siguen certificados, sino cómo han trabajado para mí, cómo han afectado a la seguridad de mi producto, a la calidad, a la autenticidad, cómo han trabajado a nivel de plazos de entrega, en fin, al final qué historial ha tenido el proveedor a lo largo del año y cómo ha repercutido en mi sistema. Con lo cual, eso es un seguimiento o una evaluación del desempeño. Y como ya te he dicho, la norma nos dice, oye, tenemos que evaluarla en función del riesgo. Pues aquí nosotros determinaremos qué criterios voy a fijar, qué criterios voy a definir para luego evaluarlos, qué indicadores de medida. Y por supuesto, aquellos proveedores de mayor riesgo pues tendrán que ser evaluados quizás con una mayor frecuencia o con requisitos mucho más exhaustivos que un proveedor de bajo riesgo. Y aquí un detalle importante, porque la norma nos dice, oye, piensa que aquellos proveedores que han sido aprobados por cuestionario, cuando tú estés haciendo esta evaluación continua, al menos cada 4 años, que te renueve la información del cuestionario. Es decir, que estos cuestionarios tienen que ser renovados al menos cada 3 años.
¿vale? Porque nosotros tenemos que tener información proactiva ante cualquier cambio y no este cuestionario es ya me lo rellenó y yo ya lo di por bueno y ya no se lo vuelvo a enviar. No, cada 3 años tenemos que renovarlo o antes incluso si ha habido algún cambio significativo con el proveedor, pero piensa, ¿no? Y fíjate que aquí sí que este dato nos lo aporta la norma BRC, que nos dice, oye, si este proveedor es de bajo riesgo a través de cuestionario, pues que renovemos este cuestionario cuando estamos evaluando el desempeño del proveedor cada 3 años. No nos dice, aquí es verdad que ya no nos dice nada con respecto al tiempo que tiene que transcurrir para evaluar el seguimiento de un proveedor de alto riesgo, pero sí te digo que al final eres tú quien tienes que justificar esa periodicidad, es decir, si va a ser anual, bienal, semestral, en función de esos niveles de riesgo, tú tienes que justificar en tu sistema. Sí que es verdad que en este caso, por ejemplo, IFS nos dice claramente, oye, cada 12 meses, siempre que no haya un cambio significativo, evalúa, haces un recuento de todos tus proveedores y evalúa su desempeño. En este caso, BRC, fíjate que siendo un poco, yo diría como muy estricta, ¿no? A la hora de determinar los requisitos o a la hora de definirlos, en este caso se ha dejado este campo un poco más abierto a tu criterio y basado en tu evaluación de riesgos. Y ahora ya que los tenemos aprobados, porque hemos evaluado la materia prima, hemos evaluado el riesgo del proveedor, le hemos establecido los requisitos mínimos para poderlo aprobar y le hemos dado seguimiento. Ahora te voy a hablar de algunos requisitos clave que tenemos que tener en cuenta y que nos va a ayudar a todo este proceso de evaluación de proveedores. Porque si nos vamos al requisito 3.5.1.4 de la norma BRC, nos habla de que tenemos que tener una lista de proveedores aprobada en su lugar de uso, que todo el mundo conozca esta lista de proveedores aprobada, con lo cual aquí no cabe duda, ¿no? Que tenemos que tener, por supuesto, esa lista, ¿no? De todos los proveedores que tenemos aprobados, en qué nivel de aprobado se encuentran, cómo es su desempeño, etcétera. Pero también nos habla de la trazabilidad. Y esto quiero aquí enfocarme un poquito mejor, ¿vale? O quiero detenerme un poquito para que lo entendamos bien, porque lógicamente una pérdida de trazabilidad de nuestro proveedor afectaría a nuestra trazabilidad también interna, y esto es toda una cadena de trabajo en el que, bueno, pues tenemos que garantizar que nuestra trazabilidad es, valga la redundancia nuevamente, es totalmente trazable. Y aquí, fíjate que la norma nos dice, oye, para aquellos proveedores que tú los has aprobado a través de un cuestionario, porque si tú los has aprobado a través de la certificación GFSI, no me cabe duda de que esta certificación ya está garantizando la trazabilidad de tu proveedor. O si tú lo has evaluado al proveedor y lo has aprobado a través de una auditoría, durante esa auditoría has tenido que evaluar el requisito de trazabilidad, por ejemplo, haciendo un ejercicio de trazabilidad in situ. Pero si tú lo estás aprobando a través de un cuestionario, estos proveedores tienen que mandarte obligatoriamente, y aquí, ¿vale? Remarco, obligatoriamente todos los proveedores de cuestionario tienen que mandarte un ejercicio de trazabilidad, ¿vale? De productos que te estén suministrando. Tenemos que garantizar que todos los productos, aun siendo de bajo riesgo, te mandan estos ejercicios de trazabilidad. Hay determinadas excepciones, ¿vale? Que serían los productos agrícolas o los productos que están directamente suministrados de granjas o de pesquerías, ¿vale? Con lo cual todo lo que venga como a granel no sería tan importante o no sería requisito, porque nos enfocaríamos en otro sentido, ¿vale? El garantizar la seguridad de este producto. Pero todo lo que sea bajo riesgo a través de cuestionarios, recuerda, tenemos que solicitarle al proveedor un ejercicio de trazabilidad. Y ahora llega una siguiente pregunta. Oye, ¿qué pasa si mi proveedor no es fabricante, sino que es un envasador o un consolidador, es un broker, es un mayorista, es un distribuidor y no es directamente el fabricante? ¿Qué tenemos que hacer? Pues en este caso tendríamos también la norma, nos da estos supuestos y nos da la alternativa. Y es que si nosotros tenemos a un proveedor que no es el fabricante en sí, sino que puede ser el distribuidor, nosotros lo que le vamos a pedir es o bien que este distribuidor se encuentre certificado en su norma correspondiente, reconocida por el GFSI, o cuando nosotros estamos evaluando al proveedor a través de estos cuestionarios, pues vamos a solicitarle información de la siguiente o del siguiente eslabón de la cadena hasta el fabricante. Tendremos que garantizar que este distribuidor mantiene trazabilidad hacia atrás, llegando al último
fabricante o consolidador de esta materia prima y garantizando que si pues no está tampoco certificado, pues ahí nosotros tendremos que ramificar, tendremos que llegar hasta el final para poder evaluar la idoneidad de este proveedor y de las materias primas que me está suministrando. Que este distribuidor pues no se encuentre certificado, pues vamos incluso a necesitar, otra de las alternativas que nos dice la norma es una auditoría a ese último fabricante. Con lo cual, y estos requisitos de auditoría sería igual que si fuese nuestro distribuidor directo, pues con bajos requisitos de norma, teniendo en cuenta aspectos de seguridad alimentaria, de análisis de peligro, de fraude, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, fijaros, ¿no?, que la norma nos da todos los supuestos que nos podemos encontrar en una industria alimentaria. Y todo esto lo que nos ayuda es a reforzar el principio de que la trazabilidad es fundamental que funcione a lo largo de toda la cadena de distribución, absolutamente toda, porque ante un problema no seríamos capaces de poder encontrar el origen de este problema. Con lo cual, ¿vale? Aquí ya estamos teniendo esos casos un poco más extraños, pero que tenemos que considerarlo. Y ahora vamos a seguir con casos extraños, que serían casos especiales o excepciones que la norma también nos contempla. Y en este caso, pues si avanzamos en ella, te recuerdo, ¿vale? Déjame que te recuerde que si tú vas a la página web marifemontes.com, en mi pestaña de podcast, si accedes directamente a este podcast, todo lo que te estoy contando está muy bien descrito, estructurado en los apuntes para que te los puedas descargar, ¿vale? Ve a marifemontes.com y descárgate los apuntes, que incluso, bueno, pues yo voy quizás un poco más rápido y hay muchísima más información contenida en los apuntes, muy esquemática y la verdad es que bastante valor. Bueno, para que te los puedas descargar si así lo estás necesitando, ¿vale? Entonces, sigo, ¿vale? Que me había detenido aquí en este momento para recordártelo. Sigo con el tema de los casos especiales y las excepciones. ¿Por qué? Porque, bueno, pues también la norma sabe que podemos tener estas situaciones, que es cuando hay que hacer una compra de emergencia porque mi proveedor habitual ha tenido algún problema y yo no puedo romper mi cadena, con lo cual, bueno, pues si hacemos una compra de emergencia o adquirimos productos básicos a granel, como te he dicho anteriormente, donde no es un requisito que mantengamos esa trazabilidad, pues aquí serían esos casos especiales. Oye, cuando es un proveedor que me lo está imponiendo un cliente me dice, oye, no, tú es que esta materia prima se la vas a comprar solo a este proveedor. Aquí nosotros tenemos que decir, bueno, vale, yo solo compro a este proveedor, pero voy a garantizarme antes que este proveedor lo puedo aprobar, no manteniendo los criterios que tengo para el resto de mis proveedores, pero no hay una afección negativa por esta imposición del cliente. Ahora te cuento. ¿Vale? Todo esto serían situaciones de emergencia, situaciones excepcionales que nosotros las tenemos que contemplar en nuestro procedimiento para gestionarlas. ¿Cómo las vamos a gestionar? Pues vamos a evaluar el riesgo de cada compra que tengamos sobre este proveedor excepcional y vamos a establecer, vamos a definir medidas de control específicas para estas compras excepcionales. Con lo cual, en nuestro procedimiento ya tenemos que tener definido cómo gestionar estas excepciones para que no nos pillen de improviso. Ejemplos que yo te puedo poner y que nos pueden ser útiles. Bueno, pues yo puedo establecer en mi procedimiento el que hagamos inspección al 100% de los productos que estamos recibiendo, que solicitemos certificados de análisis adicionales, que incluso nosotros hagamos analíticas de ese producto, que aumentemos ese muestreo sobre el producto, que le solicitemos informes de auditorías externas si han tenido alguna o informes de inspecciones sanitarias. Podemos pedirle una documentación adicional a este proveedor para poder justificar esta excepción. Que tengamos bien establecidas y definidas esas especificaciones por escrito con el proveedor para estos casos concretos. Que verifiquemos un cumplimiento de buenas prácticas. Es decir, que estos son ejemplos que yo puedo implantar como medidas adicionales para que esa excepción pues, no afecte negativamente a nuestro producto. Si en el caso de esta materia prima que te he dicho es una exigencia de mi cliente, ¿vale? Pues yo aquí tengo que garantizar también en mi procedimiento que he obtenido toda la información pertinente tanto del producto como del proveedor, que he evaluado el riesgo, y esto es importante, el riesgo potencial que tendría el recibir el producto de este proveedor excepcional con respecto a cómo afecta al resto de productos que yo tenga en mi planta.
¿vale? Puede ser que me obligue a traer un producto que tenga algún alérgeno y mi planta es libre de alérgenos. Pues yo tendré que evaluar ese riesgo potencial porque realmente están apareciendo peligros nuevos por estas exigencias, ¿no? Con lo cual, evalúalo. Y bueno, pues sí, por supuesto, ya no es, ¿vale? Ya no es una exigencia del cliente, pero tengo que hacer uso de estas excepciones. En caso de que yo esté fabricando productos para un cliente determinado y tenga que hacer uso de estas excepciones, recuerda que la norma nos obliga a que se lo comuniquemos al cliente, ¿vale? Para recibir esa, bueno, pues visto bueno o aprobación del cliente de, oye, las materias primas que yo suelo comprar, pues resulta que ahora no puedo comprar una en determinado y se la tengo que pedir a un proveedor diferente, no lo tengo aprobado, pero con lo cual, recuerda, ¿no?, que fabricamos productos marca de cliente y tenemos que hacer uso de estas excepciones, pues siempre vendrá asociada esa comunicación. Yo creo que puede quedar bastante claro, ya te digo, los apuntes están muy esquematizados y creo que no vas a tener dudas ninguna y así lo vas a poder consultar quizás cuando te venga la necesidad de la duda. Y es verdad que ahora hay un siguiente punto en la norma que sería el cómo voy a recibir esas materias primas, cómo las voy a evaluar y cómo las voy a aprobar, ¿no? Qué controles voy a hacer en la aceptación de esta materia prima. Y de este tema, aquí es verdad que a nivel general te digo, ¿no?, que la norma nos regula estos requisitos, donde tenemos que establecer qué criterios para aceptar la materia prima y las inspecciones que le hagamos al producto, pues una inspección visual, analítica, certificado, etcétera, ¿no? Que tengamos una lista de requisitos de aceptación de una manera clara, conocedora por todos los que son responsables para recibir esta materia prima, quien la está recibiendo en su versión vigente, etcétera, que lo tengamos bien documentado. Este tema no lo voy a tratar en este episodio porque se haría muy largo, con lo cual en unos siguientes futuros me comprometo a hablar sobre todos estos requisitos de aceptación de materias primas. Así que si quieres que hable en los próximos episodios, oye, pues déjamelo dicho en los comentarios y yo preparo todo un episodio de requisitos para poder recibir adecuadamente una materia prima, revisarla y aceptarla. Pero ahora, antes de terminar este episodio, quiero hacerte un breve resumen, porque es verdad que te dije al principio, oye, vamos a enfocarnos en evaluación de proveedores bajo requisito de la norma BRC. Pero no me quedo tranquila si no te hago una comparativa, si no te explico también cuáles serían los requisitos de la norma IFS y IFS 22000, porque ya sabes que al final pues es verdad que me gusta hablar de las tres en su conjunto. Y en este caso, ¿vale?, por compararte un poquito, pues sí te diría que a nivel de evaluación de proveedores ambas son prácticamente iguales. Sí que es verdad que BRC y IFS nos habla más de evaluación de riesgo, mientras que, bueno, IFS 22000 sí que, bueno, pues nos justifica un poco más el análisis de peligro, nos habla más de proveedores externos, pero en la base, al final sí que es verdad que serían los mismos requisitos. A nivel de frecuencias, te he hablado del seguimiento de este desempeño y reevaluación de los proveedores. Pues a nivel de frecuencias, ya te he dicho, BRC nos lo deja abierto a que nosotros establezcamos en función de ese riesgo. IFS, sí es verdad que nos dice sí o sí cada 12 meses o si no ha habido un cambio significativo. Y IFS 22000 sí que no lo define como en función de tus criterios. Tampoco nos da un plazo máximo ni mínimo. Con lo cual, esta sería como una comparativa, ¿no? Luego, a nivel de criterios y de documentación que nosotros tenemos que evaluar, pues prácticamente también ambas normas serían muy parecidas, porque BRC nos dice, establece según tus criterios de riesgo y tus criterios de evaluación cuál sería la documentación que le vas a pedir. Es verdad que IFS nos propone que le solicitemos documentación en base a certificados, auditoría, analíticas, cuestionarios, fiabilidad. Es un poquito más concreta. Y en el caso de FSS 22000, pues también nos habla de que establezcamos criterios en función de ese análisis de peligro, en función de la evaluación de la capacidad que tenga el proveedor de cumplir sus objetivos, en función de los certificados que ya tengan de base, con lo cual prácticamente también podríamos decir que se basan en la misma. Y a nivel de subcontratación, también es verdad que es un tema bastante amplio, que para no alargar este episodio, pues también igual, ¿no? Podemos hablarlo en siguientes episodios, porque también hay que tener en cuenta que estas normas nos permiten subcontratar parte de nuestros procesos productivos a un tercero.
y tiene unos requisitos muy específicos, y de esto podemos hablar en siguientes episodios. Así que yo creo que ya hemos hecho un repaso muy amplio en todos los requisitos con respecto puramente a evaluación de proveedores, basándonos en la norma BRC, pero que también lo hemos comparado con la norma IFS y IFSC 22000. Te voy a hacer un breve resumen para que recapitulemos de todo lo que hemos hablado. Hemos hablado del requisito legal de evaluar a los proveedores, que no es solo por certificación, sino que es requisito legal. Hemos hablado de los distintos requisitos que nos estructura la norma y que nosotros tenemos que documentar y analizar en función de un riesgo para poder establecer criterios de aprobación y criterios de seguimiento. Hemos hablado de que no solo es el puro ingrediente, sino todas las materias primas y envases primarios. Hemos conseguido, pues comparar un poquito cada norma. En los apuntes lo tienes muy esquemático y se ve bastante bien. Hemos hablado de BRC, de IFS y IFSC 22000, que es verdad que BRC nos enfoca una aprobación de proveedores a niveles, IFS es más clara con respecto a las frecuencias, y IFSC 22000 es bastante más flexible, basada en tu análisis de peligro. Pero bueno, ahora, ¿qué hacemos con toda esta información que yo te he dado? Bueno, pues ahora el plan de acción que te propongo es que revises tu procedimiento que tienes actualmente y te asegures que lo has documentado, actualízalo y alinéalo con los requisitos de la norma que te aplique. Clasifica bien todas tus materias primas y tus proveedores en función de ese nivel de riesgo. Revisa el sistema de trazabilidad que tienes hacia atrás, porque no solo es hasta que tú has recibido esa materia prima, sino que garanticemos que tu proveedor también mantiene trazabilidad. Prepárate pues una serie de medidas de situaciones excepcionales o de emergencia que podemos tener para que estés cubierto en todas estas situaciones, y es muy importante como último punto es forma a tu equipo que te ayude y te dé soporte a toda la evaluación de proveedores, porque todos tenemos que ser conscientes de cuáles son estas exigencias para que podamos cumplirlas. Y ahora sí, pues hemos visto que la evaluación de proveedores no es un requisito más, sino que es un sistema muy vivo que conecta a tu empresa con ese mundo exterior que serían tus proveedores, y que una buena gestión de proveedores te va a proteger legalmente, te va a fortalecer tu sistema y sobre todo te va a permitir fabricar productos seguros, auténticos y confiables desde ese origen. Recuerda, la seguridad alimentaria no se empieza en la fábrica, empieza con esa decisión de compra. Así que pues espero que este episodio haya sido de gran utilidad. Te recuerdo que puedes descargarte los apuntes en marifemontes.com, y ya ahora, pues como siempre hago, pedirte el favor de, si te ha resultado interesante este episodio, lo compartas entre las personas que pienses que pues le puede ser también de utilidad, y por supuesto pues te pido que me dejes una bonita reseña, que me puntúes de forma positiva en la plataforma desde donde me estás escuchando, para que pues así yo pueda llegar a muchísimos más escuchantes. Así que muchísimas gracias. Si has llegado a este punto es porque me has escuchado entero. Espero que pues hayamos aprendido algunas cositas nuevas con respecto a la evaluación de proveedores, y por supuesto pues te recuerdo que temas que quieras que hablemos para siguientes episodios, puedes dejarme también el comentario o escribirme un correo electrónico o a través de la página web. Nada más, nos vemos en el siguiente episodio. Chao.